misericordia, por tu amor, por tu bondad, Señor. Gracias porque has sido fiel, Señor, con nosotros. Nos has dado la oportunidad de amanecer el día de hoy, pero nuestro día. Es una gran bendición, Señor. Gracias porque tú nos has provisto lo necesario, Señor. Tú eres nuestro proveedor, Señor, nuestro Padre, que nos cuida, que nos protege. Ahora dice, Señor, que tú eres el buen pastor, que nos cuida a las ovejas, Señor. Bendícenos el día de hoy. A través de la enseñanza, todo lo que vamos a comunicar el día de hoy a través del púlpito, Señor, que tú nos dirijas, Señor Jesús. Toca los pensamientos en esta noche. Abre los ojos espirituales, Señor, y los oídos espirituales en esta noche. Pedimos que el Espíritu Santo nos enseñe, nos dirija, Señor, y nos vamos a llevar a cabo el día de hoy. Todos los pensamientos, Señor Jesús, que se han cautivado por el poder de tu palabra, Señor, en esta noche. Damos las gracias por tu maravilloso amor y misericordia. Y creemos que tú estás ayudándonos como iglesia a crecer, Señor. Vamos creciendo espiritualmente, vamos creciendo juntos como congregación. Ayúdanos, Señor, a seguir aprendiendo tu palabra, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Voy a dar el inicio al primer viaje misionero del apóstol Pablo. Estoy agradecido con Dios por, la verdad, los 3 equipos que participaron en los 3 viajes misioneros. Y viendo nosotros la puntuación, la calificación de los equipos, llegamos a la conclusión de que cada uno de ustedes se esforzó, hizo su mejor esfuerzo, dedicación y empeño, y el premio ha sido el crecimiento espiritual que ha adquirido a través de la palabra. Yo creo que el Señor ha obrado en los corazones y en las vidas, y yo creo que muchos de ustedes han estado creciendo todavía aún más. Y los viajes misioneros que vimos como equipos, hicimos la presentación y todo. Entonces ahora usted y yo vamos a ir navegando más despacio en los viajes, y vamos a ver lo que el Señor va a hacer a través de los viajes. Usted tiene que, cuando terminamos los viajes misioneros y el capítulo 26, 27, el último capítulo del libro de los Hechos, yo estoy seguro que usted ya ha adquirido un crecimiento espiritual en su vida personal. Eso es lo que la palabra promete. Cuando uno lee la palabra, estudia, el Espíritu Santo le enseña, y cuando el Espíritu Santo enseña, Él enseña perfectamente, y vamos a estar creciendo, hermanos. Entonces, tenemos el certificado para cada uno de los equipos y para cada uno de ustedes que toma el curso del libro de los Hechos, y lo vamos a entregar al final del curso de los Hechos. Vamos a dar un certificado de reconocimiento que usted llevó el libro de los Hechos, el curso completo. Y quiero animarle, hermanos, no se detenga en el libro de los Hechos, continúe leyendo otros libros, porque es bueno para su crecimiento espiritual. Entonces, lea conmigo el capítulo 13, verso 1, lo que dice la palabra del Señor. El equipo número 1 navegó este viaje, entonces me imagino que va a estar conociendo y va a reconocer verdaderamente lo que el Señor ha hecho en la palabra. Lea conmigo, verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Gloria a Dios. Esta es la segunda parte
del capítulo 13 que yo les enseño. Enseñé la primera parte del capítulo 13 del libro de los Hechos y leímos del versículo 1 hasta el versículo 3. Es una enseñanza que les di yo. Esta lección de la segunda parte del libro de los Hechos, del capítulo 13, y vamos a ver detenidamente y vamos a entrar en la historia junto con Lucas. Recuerde que Lucas es el que está escribiendo. Entonces, no se le olvide, hermano, cuando yo o alguien le pregunte a usted, ¿has leído el libro de los Hechos? Sí. ¿Quién es el autor? Usted tiene que saber quién es el autor del libro de los Hechos. Lucas es el que escribe el libro de los Hechos. ¿Y a quién lo escribe? Ya lo vimos eso muchas veces antes. Lucas escribe a Teófilo, es uno de sus amigos de Lucas, Teófilo. Y Lucas le escribe a Teófilo y le dice, Lucas a Teófilo, que él indagó profundamente, quiere decir que investigó profundamente la historia, los acontecimientos y los hechos que fueron escritos, y principalmente el Espíritu Santo impulsó a Lucas que escribiera los acontecimientos que vemos aquí en el libro de los Hechos. Entonces, en el capítulo 13 vemos el primer viaje misionero de Pablo. Hay 3 viajes, bueno, hay 4, 3, pero él viajó otra vez después, pero son 3 viajes misioneros de Saulo, que es Pablo también. Y vemos cómo comenzó el Espíritu Santo a obrar en la vida de ellos. Recuerden que Saulo era perseguidor de la iglesia, ¿verdad que sí? Saulo era un hombre temido por las gentes que lo rodeaban ahí. Los creyentes temían a Pablo porque era un perseguidor de la iglesia. Dice la palabra que Pablo, siendo perseguidor de la iglesia, dice que él venía para arrestar a los creyentes, seguidores de Jesús. Dice que los agarraba y los metía en la cárcel. Muchos dicen que iba de casa en casa. ¿Qué hacía Pablo? Dice que los arrastraba, los sacaba de las casas y los llevaba a la cárcel. Entonces Dios, la palabra que conocía el corazón de Saulo. Entonces Jesús se le manifiesta a Saulo en el camino de Damasco y Saulo es quebrantado, queda ciego. Y después, ¿qué sucede con Saulo? Dice la palabra que Saulo, arrepentido, le dice al Señor Jesús, le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le dice, ve, porque para decirte lo que vas a hacer. Entonces Saulo viene a la casa de un hombre que Jesús dijo que fuera, viene Ananías, ora por él ahí, Saulo recobra la vista y Saulo comienza a predicar el mensaje de Jesucristo. Para que sí, ya lo aprendimos mucho, esas enseñanzas. En el capítulo 13 dice la palabra que Saulo estaba en la iglesia que estaba en Antioquía. Dice la palabra que estando los hermanos en la iglesia, dice que estaban orando y ayunando. Y de repente, mientras estaban los hermanos orando y ayunando, dice que el Espíritu Santo vino sobre ese lugar, y todos los que estaban ahí en ayuno y oración, ministrando al Señor, dice la palabra, que el Espíritu Santo le dijo a los que estaban ahí en la iglesia, les dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Y dice la palabra que los hermanos de la iglesia tomaron a Saulo y a Bernabé. Dice que comenzaron a orar por ellos y después de que lo despidieron. Entonces Saulo y Bernabé son despedidos de la iglesia de Antioquía. ¿Para qué? Para ir en una gira, se llama un recorrido por varias ciudades, y el propósito del recorrido era ir y evangelizar, a hablar de la palabra de Jesucristo, y fue impulsados ellos para ir y predicar el mensaje de Jesucristo. Entonces dice la palabra aquí, ¿quién los envió para comenzar? A ellos. ¿Quién los envió? Alguien dígame. Versículo 4. ¿Quién los envió a ellos? El Espíritu Santo. ¿Ok? Note esto, hermanos. El Espíritu Santo dice que los envió, dice, siendo enviados por el Espíritu Santo. Algo muy importante que tenemos que valorar aquí, hermanos, en la palabra, y tenemos que aprender nosotros para el día de hoy. ¿Cuál? Hoy en día hay mucha gente que planta iglesias, levanta iglesias, quiere ir de evangelista, quiere ir a hacer cosas para el reino del Señor, quiere hacer muchas cosas para la obra de Dios, cuando ni siquiera Dios le ha dicho que lo haga, y solamente por los impulsos mucha gente hace cosas para supuestamente, entre comillas, como para la obra del Señor. Mientras la palabra de Dios es predicada, Dios respalda la palabra, pero lo que quiero decirles es, Dios obra de una manera especial en el cuerpo de Cristo.
Cada hombre y cada mujer que viene a los pies de Jesucristo, dice la palabra, en el instante que entrega su vida a Jesucristo, ese hombre, esa mujer es sellado con el Espíritu Santo de la promesa, y el Espíritu Santo viene sobre de él y equipa a esa persona para la obra del ministerio. Posiblemente alguien no lo sabe, pero en el instante que entregó su vida a Jesucristo, Dios lo equipó a ese hombre para ser un pastor de una iglesia. Dios equipó a ese hombre para ser un maestro en la iglesia. Dios equipó a ese hombre para ser un evangelista. Dios equipó a ese hombre para ser una persona que ministra la obra del Señor. Pero Dios los equipa con talentos y dones importantes para trabajar en la obra. Entonces, hermano, si entendemos lo que dice la palabra, que el Espíritu Santo es el que impulsó a ellos a viajar y ser evangelistas, reconocemos que el Espíritu Santo hoy en día obra en los corazones y en las vidas de tal manera que fluyen los dones a través de la persona por obra del Espíritu Santo. Nadie puede hacer, hermano, una obra si el Espíritu Santo no lo impulsa a hacerla. Y si alguien se atreve a hacer una obra que no lo impulsa el Espíritu Santo a hacerla, eso se llama una obra hecha por la carne, por los impulsos, por los deseos, por el ímpetu de la carne, del hombre. Y Dios honra cuando alguien predica la palabra. No quiere decir que Dios no va a honrar que alguien evangelista. Dios honra eso. Pero lo que lo quiero decir es que el Espíritu Santo trabaje en orden siempre, en un orden. Aquí, estos hermanos fueron puestos por el Espíritu Santo para ir y evangelizar. Y mucha gente hoy en día pone pastores en las iglesias solamente porque no hay un pastor que predique en la iglesia, o porque no hay un maestro que enseñe en la iglesia. Muchos hombres dicen, como no hay nadie que predique aquí en la iglesia, vamos a poner a un hermano a predicar aquí en la iglesia, vamos a poner a un hermano a ser el pastor de la iglesia, cuando ni siquiera el Espíritu Santo le ha impulsado a ese pastor, a ese hombre, para ser el pastor de esa iglesia. Y aunque tú no lo creas, hermano, hoy en día hay pastores que son puestos por el hombre en lugar de ser puestos por el Señor. Hay pastores que son llamados por el hombre y no son llamados por el Señor. Y la iglesia sufre, hermanos, y el cuerpo de Cristo sufre, porque Dios equipa a los pastores con la habilidad necesaria para enseñar, predicar y ministrar. Dios equipa a los pastores para administrar la iglesia. Dios equipa a los pastores para ver el rebaño. Dios equipa a los pastores y los maestros para hacer la obra. Es una obra de Dios en la vida del individuo. Dios cautiva los pensamientos, Dios cautiva los corazones, y Dios es el que pone el deseo en ellos, como aquí en Bernabé y Saulo, de obedecer a la obra del Señor. Entonces, si entendemos este principio importante, podemos decir que Dios, hermano, sigue obrando hoy en día de la misma manera que obró en ese tiempo. ¿Envió quién? A Pablo y a Bernabé. ¿Quién más envió? El Espíritu Santo, hermanos. Quiere decir que Dios mismo, hermano, planeó el llamado de Saulo, el llamado de Bernabé, planeó la reunión de la iglesia, planeó lo que se iba a llevar a cabo y planeó el viaje misionero de ellos. ¿A qué ciudad iban a llegar? Dios preparó todos los acontecimientos que iban a ocurrir, porque ellos eran enviados por parte de Dios. Cuando Dios te envía y Dios te equipa y Dios te llama, Dios prepara y Dios te respalda y Dios te protege y te cuida. Es lo que hace el Señor. Cuando Dios está impulsando a la persona, Dios va a ser el que abre las puertas y proveer lo necesario para el instrumento que Él está llamando a hacer la obra. Aquí dice la palabra, lea conmigo, hermano, detenidamente. Vamos a ir detenidamente en el primer viaje misionero de Pablo, ¿ok? Dice la palabra aquí, verso 4. Ellos, hablando de quién ellos, hermanos, ¿quién eran ellos? Si usted leyó el libro de los Hechos, y yo le pedí que leyera el libro de los Hechos, le dije, hermanos, lea el libro de los Hechos, capítulo 13 hasta el capítulo 28, hasta el último capítulo, lea el libro de los Hechos, porque vamos a ir detenidamente. Quiere decir que mientras yo estoy enseñando, hermano, el Espíritu Santo está tocando los corazones, y usted está recordando lo que ya leyó, y Dios le va a enseñar aún mejor, hermano, a través de su palabra. Dice aquí, cuando dice ellos, hablan de los que iban en el viaje. ¿Quiénes eran? Era Bernabé, era Saulo y era Juan Marcos. ¿Recuerda? Juan Marcos, es la palabra. Ellos, o sea, los apóstoles, dice, ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron, ¿a dónde dice? A Seleucia. Seleucia, hermano, para un poquito ahí. Seleucia, para que usted lo pueda recordar. Si hace notas, anótelo. Seleucia era una ciudad fortificada de Siria en aquel tiempo, hermano.
Esta ciudad, cuando dice fortificada, quiere decir que era fortalecida, hermano, una ciudad que tenía, hermano, un respaldo y una fortaleza y una fuerza, hermano. Dice una ciudad fortificada de Siria, estaba situada a la orilla del mar Mediterráneo, más o menos alrededor de 25 kilómetros, hermano, al oeste de la ciudad de Antioquía. Quiere decir que Saulo, Bernabé y Marcos viajaron de Antioquía a Seleucia 25 kilómetros para llegar a esa ciudad. ¿Cómo viajaron ellos? Alguien dice, agarraron un taxi, pastor. No, ellos viajaron, hermano, caminaron, me imagino. Esa es la palabra más adelante, que tuvieron que navegar a la isla de Pafos, pero ellos recorrieron 25 kilómetros de Antioquía para llegar a Seleucia, esa ciudad fortificada a la orilla del mar Mediterráneo, lo que dice la palabra. Y esta ciudad servía como un puerto. ¿Sabes qué es un puerto? ¿Va que sí? Un puerto es donde llegan todos los barcos, ahí como una estación de autobuses, pero es como para barcos, es un puerto, lo que dice. Esta ciudad de Seleucia servía como un puerto, y de ahí dice la palabra que los apóstoles navegaron a Chipre. Mira conmigo, verso 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. No dice navegaron, quiere decir que se fueron en una nave. ¿Qué tipo de nave? Un barco. Entonces llegaron los apóstoles, Bernabé, Saulo y Juan Marcos, y dice, llegaron 25 kilómetros, más o menos vienen siendo 3 millas, hermanos, son 5 kilómetros. Entonces, si pues multiplicamos 5 por 5, son 25, entonces multiplicamos 3 por 5, 15, son 15 millas, hermano, caminaron o recorrieron ellos, 15 millas para llegar a Seleucia. Llegaron a Seleucia y de ahí dice que en una nave, en un barco, viajaron hasta Chipre, y después de ahí, lea conmigo, y llegados a Salamina, ahí Salamina, vamos a hacer un énfasis un poquito en el versículo 5, ¿por qué? Salamina era una ciudad mayor de Chipre, situada en la llanura costera oriental de la isla. ¿Quién sabe qué es una isla? Una isla es un lugar en medio o rodeado de mucha agua, ¿verdad que sí? Entonces dice la palabra que Salamina, después de llegar ellos a Chipre, viajaron, dice, a Salamina, y esta ciudad, hermano, de Salamina, dice la palabra que era una ciudad mayor de Chipre, situada en la llanura costera oriental de la isla. Esta ciudad de Salamina era rival de la ciudad de Pafos. ¿Por qué? Por el comercio, estaba competencia. Entonces en Salamina dice la palabra que los apóstoles anunciaban la palabra de Dios. ¿Ya conmigo? Verso 5. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Entonces visualicen conmigo el viaje, hermanos. Viene Pablo y Bernabé, bueno, Saulo y Bernabé y Marcos, y viajan los kilómetros para ir ahí a la ciudad Seleucia. Llegan a Chipre, bajan aquí a la ciudad de Salamina, y ahí comienzan a predicar el mensaje de Jesucristo. Note esto, hermano. Pablo en la historia, en sus cartas, y si lo ves no más en Hechos, en todas las cartas de Pablo, cuando escribe, nos damos cuenta que siempre que Saulo comienza a predicar en una ciudad, se dirige directamente ¿a dónde? A las sinagogas, a la sinagoga de los judíos. Hemos hablado que sinagoga, usted tiene que saber que es una sinagoga, porque ya lo hemos enseñado varias veces, y lo voy a repetir nuevamente para que usted lo escuche otra vez. Saulo llegaba a las ciudades y predicaba en la sinagoga. ¿Por qué? Porque la sinagoga era un lugar de reunión donde los judíos se reunían para leer el rollo de la palabra, el rollo de los profetas. Entonces, note conmigo, hermano, el judaísmo antiguo, escúcheme, los judíos, los hombres que venían de parte del pueblo de Dios, los que tenían que ser los que conocían la palabra de Dios, esos hombres, los judíos, eran conocidos como hombres que tenían tradiciones de leer el rollo de la ley. Pero aunque leían el rollo de la ley, no podían entender porque estaban ciegos espiritualmente, practicaban cosas
que ya no tenía que practicarse. Y Pablo llega aquí a la ciudad, aquí a la sinagoga. Dice la palabra que comienza a predicar en ese lugar. Recuerden lo que es la sinagoga, hermano. Recuerden lo que es el templo. En el templo, en aquel tiempo, el templo era usado para hacer, hermano, dice la palabra, sacrificios, para adorar y para llevar a cabo las ceremonias para el Señor en el templo. El templo era el lugar en el cual los judíos se reunían para hacer las ofrendas, los sacrificios, para ceremonias, para adoración. Era el templo. Pero después de la dispersión del pueblo de los judíos, es la palabra que como fueron dispersados, hermano, recuerda la historia, lo hemos estudiado aquí antes, comenzaron, porque no podían llegar al templo para adorar, comenzaron a surgir las sinagogas. Era el lugar en el cual se reunían los judíos para estudiar la palabra. Entonces, en la sinagoga no se celebraban servicios ceremoniales, no se hacían sacrificios en la sinagoga, no se hacía adoración en la sinagoga, solamente era para la lectura y la enseñanza de la palabra de la ley. Pero el templo era para las ceremonias, adoración y sacrificios para el Señor. Cuando el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo, no lo vimos antes, el templo fue destruido y dice la palabra que comenzaron los judíos a usar las sinagogas. ¿Para qué? Para lugar de reunión. Entonces, Pablo llega aquí a la ciudad de Salamina y ¿qué hace Pablo? Se dirige directamente a la sinagoga. Aquí, lugar donde se celebraba, donde se estudiaba la palabra, porque habían hombres supuestamente ahí que eran conocedores de la palabra, de la ley. Entonces, por eso dice aquí la palabra que Saulo, ya conmigo verso 5, llegados a la mina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, lo que dice la palabra. Entonces, en el judaísmo antiguo, la sinagoga era muy importante para ellos. Por eso Pablo se iba directamente ahí para llegar y comenzar con los supuestamente líderes religiosos. Déjenme decir algo, hermano. Hoy en día, cuando el enemigo ataca, ¿a dónde atacan las iglesias? A los líderes, ¿verdad que sí? ¿A dónde se dirige el enemigo mayormente? A las cabezas de líderes. ¿Por qué? Porque sabe que si llega a los líderes, la congregación y el pueblo va a sufrir. Cuando las naciones atacan una a otra, ¿a dónde atacan? A los puntos claves del ejército, ¿verdad que sí? Cuando aviones llegaron a la nación de Estados Unidos, ¿a dónde se dirigieron? A los puntos claves. Torres Gemelas, valiosas para la nación. El Pentágono, valioso. Casa Blanca, valioso. Puntos claves de la nación. ¿Para qué? Para destruir el liderazgo de la nación. Entonces, hermano, cuando el enemigo ataca a los liderazgos mayormente. Mayormente ataca el liderazgo. Porque si el liderazgo puede ser quebrantado con tentaciones y pruebas del enemigo, flaquea el liderazgo y el pueblo sufre. Entonces, Pablo conocía y guiado por el Espíritu Santo, se fue directamente a la cabeza de todo mal. ¿Cuál? Religiosismo. Entonces, en la cabeza de todo mal era donde la sinagoga, lugar de reunión para los sacerdotes, lugar de reunión para los líderes religiosos, donde iban supuestamente a aprender la palabra. Entonces Saulo, dirigido por el Espíritu Santo, viene directamente a predicar al lugar donde tenía que hacer una diferencia, cambiar los pensamientos con el mensaje de Jesucristo, y lo llevó a cabo, hermanos. Lo llevó a cabo. ¿Está conmigo? Verso 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Pare un poquito ahí, hermano. Cuando dice aquí la palabra que llegaron a la ciudad de Salamina y predicaban la palabra, de ahí salieron, dice, a Pafos. Y llegando a ese lugar, en Pafos, dice, encontraron a un hombre, y nos da la palabra
tres puntos claves de este hombre. Vamos a verlos. ¿Cuáles son? Primer punto que nos dice aquí, verso 6. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto ¿qué? Mago. Primer cosa. Dice que este hombre era mago. ¿Ok? Segunda cosa, falso profeta. Y tercera cosa, judío. Tres cosas, hermano, de este hombre. Entonces, mira el Espíritu Santo dirigiendo a Pablo, Bernabé y a Juan Marcos. Vienen predicando la palabra ahí en Salamina, en la sinagoga de los judíos, abiertamente les predican el mensaje de Jesucristo, y después salen de ahí y van hacia Pafos, a otro lugar, y en cuanto llegan a ese lugar, ¿qué encuentran? Oposición, ahí luego, oposición. El enemigo astuto sabía, bueno, no es que sabía, pero entendía que venía, hermano, el mensaje de Jesucristo para ese lugar. Y primero que surgió ahí, dice que encontraron a un cierto mago, es la palabra. Cuando dice la palabra mago, cuando escuché la palabra mago, mago es el término que más frecuentemente se designa en la Reina Valera, en la Biblia, a quienes practican el ocultismo y la magia. Eso es un mago, hermano. A todo hombre o mujer que practica el ocultismo o magia, eso le llamaba a ese hombre mago. Quiere decir que era un instrumento de las tinieblas. Ese hombre era un instrumento que practicaba poderes ocultos de las tinieblas. Era un instrumento del enemigo, era un arma de Satanás que quería ponerse enfrente a los apóstoles. Si era un mago, el poder que él tenía, me imagino, un poder limitado, como dice la palabra. El poder de un hombre mago no se compara en nada con el poder de Dios. Entonces este hombre era mago porque practicaba, estaba sometido y estaba bajo la dirección del príncipe de este mundo, que es Satanás. Y no solamente practicaba la magia, pero dice aquí que era un ¿qué? Falso profeta. Falso profeta. ¿Qué es un profeta? Para comenzar, vamos a ver qué es un profeta primero, y después vamos a ver qué es un falso profeta. O sea, la palabra que un profeta es un hombre llamado por Dios para anunciar su palabra. Es un profeta. Es un hombre llamado por Dios para anunciar la palabra del Señor. Y, hermano, el propósito o la función principal de un profeta es la proclamación de la palabra de Dios que le ha sido encomendada. O sea que cuando un hombre se levanta y dice, soy profeta de Dios, quiere decir que Dios le habló a ese hombre, lo levantó para anunciar su palabra, y este hombre viene y comunica la revelación divina que le ha sido dada. Entonces, este hombre, Elimas, el mago, se hablaba que era un falso profeta. ¿Por qué? Porque él decía o se atribuía que tenía poderes de parte de Dios. Él se atribuía que era un instrumento de Dios, porque con sus artes mágicas engañaba a mucha gente, dice la palabra. Que este hombre, hermano, era un falso profeta. Quiere decir que no había recibido revelación de Dios, que no tenía una comunión con Dios, que no era un instrumento de Dios, pero él decía o hacía creer a la gente que sí era un instrumento de Dios. Pero esa es la palabra que él era un falso profeta. O sea que profetizaba o hablaba o proclamaba algo que no tenía. Hablaba lo que no le había sido dado. Hablaba y comunicaba lo que no le había sido encomendado. Pero dice que era un falso profeta, hermanos. Entonces era mago, este hombre, instrumento de las tinieblas, practicaba la magia, ocultismo. No solamente eso, era un falso profeta, quiere decir un engañador. No solamente eso, es la palabra que era judío. Era judío, hermano. ¿Sabes? Tú dices, ¿por qué judío? ¿Por qué no fue uno de los gentiles? ¿O uno de los otros hombres que no eran del pueblo de Dios? Porque el judío conocía la ley de Dios. Cuando alguien decía, yo soy judío, era porque había crecido con los padres del linaje real, de la línea del pueblo de Dios, o había crecido, hermano, en la familia o el pueblo de Dios. Eso es un judío, recuerda la historia. Entonces, si este hombre era un judío, quiere decir que él conocía mejor que nadie las leyes de Dios, que Dios le dio a su pueblo, cual dice que no iba a hacer práctica de magia, ocultismo, agorero, hechicero, encantador, nada de eso el pueblo tenía que tener. ¿Por qué? Porque era abominación para Dios.
Entonces, hermano, cuando leemos aquí la palabra, que este hombre era judío, tal vez tú dices, wow, ¿cómo hace judío este hombre que practicaba la magia cuando en la sangre real de los judíos, en la sangre del linaje del pueblo de Dios, por generaciones, se demandaba que no tenía que tener el pueblo práctica de nada de eso, que de las tinieblas? Entonces dices, wow, pastor, ¿pero por qué era un judío este hombre? Porque se dejó llevar por los impulsos de la carne, las emociones de los pensamientos, lo que este mundo ofrece y la vanagloria de la vida, y comenzó a practicar cosas de las tinieblas. ¿Por qué en Pafos, hermano? Pafos, si ves la historia, pasa la historia, en aquel tiempo el comercio aumentó en ese lugar, hermano, ahí. Y toda esa región en la isla y toda esa región en el puerto y las regiones vecinas, el comercio aumentaba. Y el comercio floreció a tal manera que los judíos eran atraídos para ese lugar por el florecimiento del comercio. Y mucho pueblo judío llegó a ese lugar. Y como había mucho pueblo judío en ese lugar, se ve la historia, había sinagogas en lugares, hermano. Había tanto pueblo judío ahí en Salamina, en Seleucia, ahí en Pafos, en Chipre. Había tanto pueblo judío que ellos podían sostener 2 o 3 sinagogas en ese lugar. Había sinagogas, había reunión de judíos, había lugares donde se reunían ellos porque había mucho judío en ese lugar. Entonces, este hombre, Elimas, el mago, se dejó llevar por los impulsos y comenzó a practicar el ocultismo, aunque era del linaje de los judíos, hermano, le dio la espalda a la ley de Dios. Porque si verdaderamente era judío, por ley y por mandamiento, él no tenía que practicar ese tipo de basura, hermano. Hoy en día hay gente exactamente como ese hombre, que son del linaje del pueblo de Dios, que son hombres que traen el respaldo de Dios por la línea de ser heredero del pueblo de Dios, pero traicionan, le dan la espalda al Señor por las cosas del mundo. En la obra del Señor, hoy en día hay creyentes que son evangélicos verdaderamente, que han entregado su vida a Jesucristo, que han nacido de nuevo, pero como son creyentes y son nacidos de nuevo, llega un momento de su vida en el cual le dan la espalda a las cosas del reino de Dios y prefieren ir tras la basura de este mundo. ¿Para qué? Para los deleites y placeres pasajeros de este mundo. Así como vemos a este hombre, nosotros, Elimas el mago, que era falso profeta y que era judío. Tú dices, este hombre era del linaje del pueblo de Dios, ¿cómo cayó en tanta basura? Pues de la misma manera hoy en día muchos creyentes caen en la basura de este mundo, siendo creyentes evangélicos, seguidores de Jesucristo. En algún momento de su vida comienzan a caer en la basura de este mundo, en los deleites pasajeros. No practican la magia, pero practican el pecado. No son falsos profetas, pero hablan pura basura. No son, como dice aquí, para el pecado, pero hacen lo peor delante de los ojos de Dios. Y juzgamos a Judas, lo juzgamos muchas veces. Ese Judas, ¿cómo traicionó a Jesús? Lo apuñaló por la espalda. Lo criticamos a Judas, ese Judas. Pero a veces los creyentes se comportan peor que el Judas, peor que este hombre, siendo de linaje real y practicando todo tipo de basura de este mundo. Wow, hermanos. Entonces este hombre puede ser enmascarado, linaje del pueblo judío y abandonado en la basura de este mundo, hermano. Pero note esto, hermano. Este hombre Elimas, el mago, era un instrumento de las tinieblas. ¿Por qué? Porque estaba tan oprimida su mente y sus pensamientos que este hombre estaba ciego espiritualmente y no podía percibir lo que hacía, porque lo hacía bajo los deseos de la carne y de los pensamientos. Lee conmigo el verso 6. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba ¿con quién? ¿Con quién estaba él? Con el procónsul. ¿Cómo se llama el procónsul?
Sergio Paulo. Memorice esto, hermano. Memorice Sergio Paulo. ¿Por qué? Vamos a ver un poquito más. ¿Qué es un procónsul? ¿Ok? Entonces, notas, apúntelo, hermano. Si no, grábelo bien. Un procónsul, este hombre se daba el título de procónsul a el gobernador de una provincia romana, es lo que se llama. El gobernador de una provincia romana recibía el nombre de procónsul. Este cargo era dado solamente por un año. No es como hoy en día, 6 años en México, 4 años en Estados Unidos, y no sé qué otros países cuando van a ser el presidente o los gobernadores, qué tiempo les dan. Pero la posición de procónsul era dado al gobernador de ese lugar, y solamente le daban ese cargo por un año nada más. Cada año cambiaban de procónsul, cada año cambiaban, hermano, de gobernadores. Y este cargo no solamente era el cargo de la área o de la nación o del lugar de la ciudad que le tocaba a ese gobernador, pero era el cargo de todas las cosas civiles y era el cargo de todas las cosas militares. O sea que el procónsul era un gobernador que tenía la autoridad de dirigir los casos y las áreas civiles y los casos y las áreas militares en esa ciudad. Quiere decir que Sergio Paulo era un hombre reconocido en ese lugar, allá. Era un hombre de autoridad, hermano. Era un hombre temido por la gente. Era un hombre de respeto, porque no cualquier gobernador llegaba a esa posición. O sea, no cualquier persona llegaba a ser gobernador. Y cuando llegaba a esa posición, para que no les subiera el orgullo a ellos, era dado la posición por solamente un año a esa persona. Pero él dirigía todas las áreas en esa ciudad, en ese lugar, civiles y militares. Entonces dice la palabra, lea conmigo el verso 7, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Quiere decir que Sergio Paulo era un gobernador, hermano, que tenía diligencia y que se desarrollaba y la decisión la tomaba con calma, nada apresurado. Dice que era diligente este hombre. Un varón, dice Sergio Paulo, varón prudente. No hacía las cosas al aventón, todo era siempre planeando. Era un hombre conocido porque era prudente, de palabras sencillas, de acciones cuidadosas. Era un hombre que no se movía solamente por emoción o impulsos. Era un hombre que no se movía solamente por lo que veía a su alrededor. Pero aquí Sergio Paulo estaba con Elimas el mago. ¿Te puedes imaginar esa fotografía, hermano? Este hombre judío que andaba en pecado delante de Dios, en ocultismo, falso profeta, y andando con Sergio Paulo. Y dice la palabra que estaban los dos ahí, y de repente Sergio Paulo, hermano, si lee la palabra, dice que llamó a Bernabé y a Saulo porque quería escuchar la palabra de Jesucristo. Lea conmigo, verso 7, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. O sea, Sergio Paulo, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. ¿Cuál es el pido, hermano? ¿Cuándo una persona va a querer o desear oír la palabra de Dios? No, hermano. Mayormente la gente no quiere oír la palabra de Dios. Mayormente la gente no quiere saber nada de Dios. Cuando hay una persona que se interesa por la cosa de Dios, quiere decir que el Espíritu Santo ya vino a su vida y le dio vida a esa persona para que en su interior la persona comience a desear las cosas de Dios, comience a querer escuchar las cosas de Dios. Cuando la persona está muerta espiritualmente, lo menos que quiere es saber nada de Dios. Pero cuando la persona tiene vida espiritual, entonces es cuando comienzan a buscar las cosas de Dios. Quiere decir que Sergio Paulo había escuchado anteriormente, o Sergio Paulo había sido dado por el Espíritu Santo de parte de Dios el deseo de saber y de querer escuchar las cosas de Dios. Por eso llamó a Bernabé y a Saulo. Le dijo: ven, Bernabé, ven, Saulo, quiero escuchar lo que tienes que decir acerca de Jesucristo. Pero, lee conmigo,
deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Para un poquito ahí, hermano. Esto es importante. Sergio Paulo, un gobernador, líder de ese lugar, quería escuchar el mensaje de Jesucristo, y de repente, yo me puedo imaginar, hermano, a lo mejor tú dices, pastor, ¿de cuál extremo usted? Pero mira, hermano, me puedo imaginar Sergio Paulo parado ahí diciéndole, Saulo, Bernabé, quiero escuchar de Jesús. Y Bernabé y Saulo caminando, vamos a hablar de Jesús, caminando, y de repente me puedo imaginar a Elimas, el mago, ahí en medio de los dos, diciendo, no, no les escuches, no, no hablen, no, no vayas, no, no llegues. Me puedo imaginar ahí, dice que la palabra que estaba como resistiéndoles, es la palabra, le resistía Elimas. Cuando dice le resistía, quiere decir que se estaba oponiendo a que Sergio Paulo escuchara el mensaje de Jesucristo, como lo haya hecho. La palabra no dice cómo lo hizo, pero dice que se estaba oponiendo. A lo mejor, posiblemente, quiso distraer a Sergio Paulo. Le dijo, no, vamos a hacer esto. No sabemos cómo lo hizo. La palabra dice que lo quiso distraer porque se oponía. Se le oponía Elimas, el mago. Entonces, a lo mejor quiso distraer a Pablo y le dijo, no, no puede llegar con el procónsul. No pueden acercarse a ustedes. No sé cómo lo hizo, pero dice la palabra que les quería impedir que ellos hablaran y que el procónsul escuchara. A lo mejor hasta lo estaba empujando el procónsul, no vayas, y el procónsul caminando le va deslizándose. No sé cómo lo hizo. Así pensé yo, lo estaba jugando. Pero a lo mejor los apóstoles querían ir y él los estuvo deteniendo. No vaya. Pero dice que Elimas, el mago, se oponía a que el procónsul, el gobernador, no escuchara la palabra de Jesús. Lea conmigo ahí. Entonces, verso 9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Le dice Pablo. Nota esto, hermano. Pablo, cuando expresa con esa autoridad, que agarra a este Elimas y le dice, oh lleno de toda basura y mentira, le está diciendo, hermano, con una autoridad que dice aquí la palabra que estaba como lleno del Espíritu Santo. Cuando alguien dice lleno del Espíritu Santo, quiere decir que tiene el respaldo y la bendición de Dios para llevar a cabo esa obra que está haciendo. Pablo lleno del Espíritu Santo, quiere decir, Pablo con el respaldo de Dios se acercó a Elimas el mago, fijando en los ojos, y le dijo, oh lleno de todo engaño. Es lo que dice ahí. ¿No está lo que dice ahí? Dijo, lleno de todo engaño. ¿Por qué? Porque era profeta falso, era pura basura, mago, practicaba la magia, ocultismo. ¿Qué le dijo? Lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Quiere decir que el Espíritu Santo, hermano, expuso la realidad de quién era ese hombre. ¿Quién dijo que era ese hombre? Estaba lleno de engaño toda su vida. Dice, de toda maldad. Dice, era hijo del diablo. Es lo que dice ahí. ¿Por qué dice que era hijo del diablo? Porque era un hombre que practicaba toda basura que viene solamente de las tinieblas. Era un seguidor de las tinieblas. Y Pablo lo expone ahí. Le dice su condición, quién era. Le dijo en pregunta, nota el signo de interrogación ahí. Fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño, signo de admiración, y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Ahora aquí cambia a signo de interrogación. ¿No cesarás de trastornar los caminos del Señor? Como quien dice, ¿no vas a dejar de parar de hacer toda mentira? ¿No vas a dejar de hacer lo malo? Como diciéndole, ¿cuándo te vas a arrepentir? Como diciéndole, ¿por qué no paras de hacer lo malo? Como diciéndole,
¿Por qué no te detienes y cambias? ¿Por qué no cambias de estilo de vida? Lo está diciendo Pablo aquí. Dice, no cesará de abandonar los caminos del Señor. Nota esto, hermano. Pablo proclama juicio sobre este hombre. ¿Qué dijo ahí en el versículo siguiente? Verso 11. Ahora pues, dice Pablo, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Lo que dice ahí, para ahí un poquito, hermano. ¿Qué dice? ¿Qué hizo Pablo? Le dijo, cambia de estilo de vida. ¿Por qué? Porque la mano del Señor está sobre ti, es decir, a punto de darte una corrección. La mano del Señor está sobre ti, es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué está diciendo Pablo? No soy yo el que te está diciendo eso. O sea, no soy yo el que te quiere regañar o exhortar. No soy yo el que está diciendo que cambies. No soy yo el que está diciendo eso. Es el Señor que me ha enviado. Es Dios que me ha enviado a que te diga que cambies. Porque su mano está a punto de corregirte, lo que dijo ahí. Luego dijo, ahora, o sea, ahí viene la corrección. Ahora pues, dice Pablo, ahí, verso 11. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente le cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Para un poquito ahí, hermano. Ve la fotografía aquí, hermano. ¿Ok? Que espiritualmente, ¿cómo era Elimas, el mago? ¿Cómo era Elimas el mago espiritualmente? Así como se convirtió físicamente. Espiritualmente era ciego. Era ciego espiritual. No podía ver por dónde iba en el área espiritual. Pablo, por obra del Espíritu Santo, le dice que venía juicio sobre él, y Dios expuso su condición de ese hombre, así como la expuso al principio, cual que le dijo que estaba lleno de todo engaño, lleno de toda maldad y hijo del diablo. Esa es su condición en la que se encontraba. Pero ahora lo expone de lo espiritual a lo físico. Ahora le dice, así como estás en la vida espiritual, así vas a quedar en la vida física, ciego, y van a caer sobre ti oscuridad y tinieblas. No vas a ver nada, porque así era su condición espiritual. Y comenzó desde la palabra al instante. Ni siquiera tuvo que esperar al día de mañana, ni siquiera tuvo que esperar a 2 días después, diciéndole, Elimas, arrepiéntete, porque si no vas a quedar ciego 2 días después. No, dijo Pablo, que al instante que Pablo trajo sobre él la palabra de juicio, al instante Dios, hermano, Dios respaldó a Saulo, y Dios honró la palabra que Saulo dijo. ¿Por qué, hermano? Porque si vamos a la historia del principio del capítulo 13, hermano, ¿quién envió a Pablo al viaje misionero? ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo, hermano. Es Dios que envió a Saulo para ir y predicar el mensaje. Y cuando viene Saulo predicando con Bernabé y Juan Marcos, y encuentran ahí a los judíos en la sinagoga, Dios los impulsó a predicar la palabra. Y cuando viajan de ahí a la isla de Pafos y encuentran a este hombre, al procónsul, hermano, ¿quién lo dirigía? Era Dios, que quería que el procónsul escuchara el mensaje de Jesucristo, porque si ese hombre, gobernador de la ciudad, se arrepentía y venía a los pies de Jesucristo, su estilo de vida iba a cambiar. No solamente para él, pero ¿para quién? Para la ciudad de ese lugar, para los líderes de la ciudad, hermano, porque el gobernador había cambiado, había sido transformado por Jesús. Ese gobernador iba a hacer una diferencia a su alrededor, iba a gobernar con un temor a Dios, iba a liderar con un temor reverente, iba a liderar, hermano, dirigiendo al pueblo a honrar a Dios. Y Dios planeó que Saulo, Bernabé y Marcos llegaran ahí para predicar a Sergio Paulo, pero el diablo levantó a Elimas para poner obstrucción ahí, para que no escuchara el mensaje de Jesús. Y cuando Pablo dijo, ahí viene el castigo sobre ti, al instante Dios honró la palabra de Saulo. ¿Saulo trajo ceguera sobre ese hombre? No, mi hermano. Fue Dios que trajo la ceguera sobre ese hombre. Fue Dios que vino y hirió a ese hombre con ceguera y lo dejó ahí ciego. Y por misericordia, hermano, por misericordia, si lee conmigo, ve el versículo, hermano, ahí, verso 10. Dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de asonar los caminos rectos del Señor?
Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol. ¿Cuándo? Por algún tiempo, hermano. Por misericordia, mi hermano. Por misericordia. Cuando yo leo esto, hermano, es para tirarse de rodillas y decir, qué misericordioso eres, Señor. ¿Por qué? Porque Él pudo haber dejado a Elimas, el mago, ciego para siempre, por el resto de su vida. ¿Pero qué hizo Dios? Para mostrar su misericordia, hermano, ahora nosotros también hoy en día nos permite ver que Dios es misericordioso. Él no dejó a este hombre ciego para siempre. Por misericordia no le dijo, por algún tiempo no vas a ver el sol, le dijo. Mientras que, mientras te arrepientes y reconoces que estás en pecado, mientras te arrepientes y reconoces que eres del linaje real del pueblo de Israel, mientras te arrepientes y reconoces que has caído en pecado, que eres parte del pueblo de Dios, porque era judío este hombre, hermano. Entonces, cuando vemos eso, hoy en día nosotros lo podemos aplicar a nuestra vida. ¿Cuál? Que Dios es misericordioso con nosotros, hermano. Cuando su pueblo está en pecado, Dios viene y le trae corrección y lo hace con misericordia, hermano, con misericordia. Nos hace reaccionar, nos da oportunidad de reaccionar para que nos arrepintamos del pecado y digamos, Señor, perdóname, soy hijo de Dios, tu hijo, Señor, perdóname, he pecado, he hecho lo malo, y corramos a arrepentirnos para que no caigamos en otro juicio delante de Dios, mis hermanos. Qué misericordioso, Señor, ¿sí, hermanos? Qué misericordioso, hermanos. Ahora nosotros entendemos que Dios es misericordioso, hermano. Este hombre era judío. La palabra del Señor es promesa para ellos. Vamos a la historia, hermano. Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las generaciones. Quiere decir que todos los descendientes de Abraham, de la promesa, todos los descendientes del linaje real iban a ser bendecidos, hermano. Y Dios quería que ese hombre, que era judío, que ese hombre se arrepintiera, hermano, y reconociera su condición. Por eso le dijo Pablo a ese hombre, vas a quedar ciego por algún tiempo, hermano. ¡Wow! ¡Qué misericordia, Señor! Lea conmigo para terminar. Verso 12. Entonces, el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Lo que dice ahí. ¡Wow! Mira, hermano, mira esto. ¿Cómo hizo el Señor para que este hombre creyera, hermano? Dios tuvo que usar medios para llamar su atención. El procónsul escuchó, vio, presenció lo que había ocurrido. Dice la palabra que quedó maravillado y sorprendido del mensaje de Jesucristo. Y al instante creyó al Evangelio de Jesucristo. ¡Wow, hermano! Y sigue leyendo, vamos a seguir leyendo. Pablo y Bernabé siguieron el viaje todavía a otras ciudades y Dios siguió respaldándolos a ellos, haciendo tantas señales, milagros y prodigios, porque para eso los llamó, para eso los equipó, para ir y hacer la obra de evangelistas, hermano. Entonces, hermano, el mensaje y lo que Dios hizo en ese momento causó que el procónsul creyera y se acercara a los pies de Cristo, mis hermanos. ¿Qué aprendemos hoy nosotros para nuestra vida el día de hoy, hermano? Que cuando Dios te llama, obedece, mi hermano. Obedece, mi hermana. Cuando Dios te llama y te dice, haz algo, hazlo. No te quedes ahí sentado, sentada. No te quedes ahí sin hacerlo. Porque posiblemente tú dices, es el hermano que me está diciendo la hermana, mis hermanos. Posiblemente es Dios hablándote a través de los hermanos para decirte, despierta, cabezón, cabezona, despierta, ponte adelante a las cosas del Señor. Porque Dios te llamó con propósito, hermano, hermana. Si eres parte del reino de Dios, eres hijo o hija de Dios, tenlo por seguro que Dios te equipó para algo. No estás aquí nada más para ser creyente del montón. Ninguna persona es llamada para ser creyente del montón. Todos son llamados para ser creyentes activos, creyentes que crecen, que desarrollan el área espiritual y creyentes que cumplen el propósito como estos grandes hombres. Hermano, tú y yo somos instrumentos de Dios y Dios nos llamó para hacer una diferencia. ¿En qué área? Yo no lo sé, hermano, yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que Dios te va a usar a ti donde quiera que estés. Y Él te va a dar el crecimiento espiritual a ti de la manera que Él lo sabe.
y te va a impulsar a hacer la obra que Él te llamó a hacer, mi hermano, mi hermana. Pero tienes que estar, ¿qué? Sensible a la voz de Dios. Para terminar, iglesia en Antioquía, hermanos. ¿Qué estaban haciendo los hermanos ahí en la iglesia? Alguien dígame. ¿Qué estaban haciendo en la iglesia los hermanos? Roberto, ¿qué estaban haciendo los hermanos en la iglesia? ¿Perdón? Reunidos. ¿Alguien más? ¿Qué estaban haciendo los hermanos en la iglesia? Predicando. Antioquía. No estaban predicando, estaban ministrando. En Antioquía, ahí, cuando iban a empezar el viaje. ¿Qué más? Ayunando. Reunidos, ministrando, ayunando. ¿Alguien más? ¿Perdón? Orando, hermano. ¿Viste la palabra? Reunidos. O sea que no fallaban a reunirse. Ministrando, estaban activos. Estaban orando en comunión con el Señor. Estaban ministrando, mis hermanos. Eran hombres y mujeres que estaban sensibles a la voz de Dios. Si alguien hoy no hace estas cosas, si alguien hoy no está orando, si alguien hoy no está ayunando, si alguien hoy no está obedeciendo, no está sensible, téngalo por seguro que no va a escuchar la voz de Dios. No va a escuchar, mis hermanos. Porque así es Dios. Él no fuerza a nadie. Entonces, entendiendo esto, hermano, vamos a orar esta noche.